Buenos días a todos y bienvenidos. Soy Rafael Miranda y quiero daros las gracias por asistir a este webinar cuyo objetivo es comentar las principales ciberamenazas en el entorno empresarial y repasar algunas de las mejores técnicas para ayudarnos a prevenirlas. Tenéis que saber que como asistentes tenéis deshabilitados el micrófono y la cámara y tenéis disponible la presentación en el área de documentos por si queréis descargarla. También podéis dirigirme preguntas a través del módulo de preguntas por escrito y al terminar la exposición intentaré responderlas. Bueno, todos sabemos que la evolución de las tecnologías de la información, perdona, que tenía que empezar a presentar la pantalla. Os decía, todos sabemos que la evolución de las tecnologías de la información nos ha permitido automatizar muchas de las actividades que llevamos a cabo en nuestra organización, hasta el punto de que hoy en día, sin ellas, muchos de nuestros procesos de negocio no serían posibles. Por eso, proteger nuestros sistemas de información es proteger nuestro negocio y conocer las principales ciberamenazas es vital para poder identificarlas y después evitarlas. Hoy vamos a ver las 5 amenazas más habituales: la fuga de información, ataques contra la web corporativa, el phishing, que está tan de moda, el fraude del CEO, que al final es una variedad del phishing, y por supuesto el ransomware. Finalmente, para terminar, repasaremos un decálogo de consejos imprescindibles para intentar protegernos de cada una de estas ciberamenazas. Quizá la amenaza más habitual de todas, pero también la menos evidente muchas veces, sea la fuga de información, que se produce evidentemente cuando se pierde la confidencialidad de nuestra información, ya sea de forma involuntaria o de forma deliberada, en lo que conocemos todos como un ataque. Las vías por las que se puede escapar nuestros datos pueden ser muy variadas, pero vamos a ver algunas de las más comunes. En primer lugar, los teléfonos móviles y los dispositivos portátiles, como tablets, discos duros, pendrives, cuya pérdida o robo puede suponer un peligro si la información que contienen no se encuentra cifrada y con una contraseña robusta. La segunda vía más habitual es el correo electrónico, tanto por ataques basados en ingeniería social como por fugas involuntarias causadas a veces por la función de autocompletar el destinatario o la no utilización de la copia oculta, entre otras causas. La tercera vía más habitual son las redes inalámbricas públicas o aquellas que no tienen las suficientes medidas de seguridad, de manera que pueden ser aprovechadas por ciberdelincuentes para robar la información que transmitimos por ellas. Otras herramientas, como las aplicaciones de almacenamiento en la nube o las herramientas colaborativas, pueden ser también el origen de un incidente si no son utilizadas convenientemente. De la misma manera, publicar información confidencial en redes sociales, aunque sea involuntariamente, puede ser el origen de un incidente de seguridad si los ciberdelincuentes acceden a ella. Por ejemplo, publicar una imagen en la que se visualizan nombres de usuario o cierta información confidencial podrían ser algunos ejemplos. Dentro de los ataques es muy conocida la infección mediante cualquier tipo de software malicioso, como troyanos, spyware, keyloggers de teclado, etc. Todas estas pueden suponer que la información de nuestra empresa caiga en manos de ciberdelincuentes malintencionados, por supuesto. Por último, las credenciales de acceso inseguras, como utilizar nombres de usuario por defecto o contraseñas débiles sin una longitud y un tipo de caracteres apropiados, podrían descubrirse fácilmente y poner en peligro nuestra información. ¿Cómo podemos reducir estos riesgos? Pues bien, hay 3 grandes grupos de medidas que podemos clasificar en organizativas, técnicas y de carácter legal. Las medidas organizativas tienen que ver fundamentalmente con la metodología de trabajo de nuestra empresa. Entre ellas, por destacar 3 simplemente, la principal sería definir una política de seguridad para todo el ciclo de vida de nuestros datos. La segunda, establecer un sistema de clasificación de nuestra información para ligarlo a roles y a niveles de acceso y así evitar unos accesos innecesarios. En tercer lugar, llevar a cabo acciones de formación y de concienciación en materia de ciberseguridad.
que quizá es la más importante. Por otro lado, hablábamos de medidas técnicas. Estas son las que tienen como objetivo limitar los accesos no autorizados mediante una serie de herramientas de software que pueden ser también muy variadas. Por ejemplo, implantar un sistema de control de acceso y de identidad. Las soluciones anti-malware y antifraude, de seguridad perimetral y de protección de telecomunicaciones. El control de los contenidos, la monitorización del tráfico que transcurre por nuestra red y, cómo no, disponer de copias de seguridad. También el control del acceso a los recursos en función de las necesidades y las actualizaciones de seguridad y parches tanto de sistemas operativos como de aplicaciones. Por último, bien configuradas, también son muy efectivas las herramientas conocidas como DLP, Data Loss Prevention en inglés, en virtud de las cuales podemos configurar las operaciones permitidas con los datos en función de su criticidad, impidiendo, por ejemplo, su envío por correo electrónico fuera de la organización. El tercero de los grupos son las de carácter legal, que sirven a la empresa para cumplir la legislación vigente y poder tomar medidas, por ejemplo, contra empleados desleales que filtren información deliberadamente. Entre estas medidas podemos citar los acuerdos de confidencialidad en los contratos, las solicitudes de aceptación de la política de seguridad, fundamental, y en tercer lugar, las medidas relativas a la adecuación y cumplimiento de la legislación aplicable, como puede ser la Ley de Protección de Datos, la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información, etcétera. ¿Qué podemos hacer si a pesar de todas estas precauciones sufrimos una fuga de información? Bueno, pues la verdad es que en cada caso la gravedad del incidente y el contexto en el que se produzca hacen que las diferentes opciones varíen según cada escenario específico. Por ejemplo, cuando una fuga de información afecta a datos personales, la empresa está obligada a notificar el incidente en un plazo máximo de 72 horas a la Agencia Española de Protección de Datos. Pero también puede ser necesario notificarlo a las autoridades pertinentes y en ocasiones incluso a las personas que se hayan podido ver afectadas en función de los datos, ¿de acuerdo? Para que puedan tomar las medidas oportunas. Veamos ahora el segundo tipo de ciberamenaza frecuente en el entorno empresarial. Es la página web corporativa. Está claro que disponer de un portal web funcional, seguro y que cumpla las necesidades de los empleados y de nuestros clientes es imprescindible para la mayoría de las organizaciones. Y por ello, los ciberdelincuentes buscan atacarlas por diversos motivos, ¿no? Por ejemplo, dañar la imagen de la organización o generar un perjuicio económico a sus dueños o a sus clientes también. Los incidentes de seguridad relacionados se pueden principalmente clasificar en tres motivos, ¿no? Se deben a tres motivos principales. Por un lado, las vulnerabilidades no parcheadas, es decir, la falta de actualización de aplicaciones que se han publicado para resolver defectos conocidos y, sin embargo, nosotros no las hemos implantado en nuestros sistemas. En segundo lugar, malas configuraciones, como permitir contraseñas simples, no aplicar sistemas de verificación tipo CAPTCHA o mostrar más información que la estrictamente necesaria, que pueden ser también pues, el origen de un incidente de seguridad. Por último, están los errores de diseño. Cuando un portal web no está diseñado siguiendo unos estándares de seguridad concretos, como por ejemplo el elaborado por la Fundación OWASP, puede ser que contenga errores que sean fácilmente explotados por ciberdelincuentes. ¿Cómo podemos evitar los ataques contra nuestra página web? Bueno, en este caso hay una gran variedad de medidas encaminadas a protegerla, pero lo principal es contar con una política de seguridad que contemple al menos los siguientes puntos. El primero, los certificados SSL, ¿vale? También conocidos como certificados web. Estos certificados sirven para proteger las comunicaciones que se establecen entre la página web corporativa y el dispositivo del usuario, evitando con ello que terceras personas puedan robar, por ejemplo, nombres de usuarios o contraseñas. Además, muchos navegadores marcan como inseguros los sitios web que no disponen de certificado SSL o que lo tienen caducado o que usan un cifrado anticuado o los que están firmados por una entidad no reconocida. Por este motivo, siempre es recomendable tener un certificado actualizado y fiable en nuestra web. El segundo punto, como decíamos hace un momento, son las actualizaciones de seguridad. La gran mayoría de las páginas web están diseñadas usando gestores de contenidos, los llamados CMS,
por sus siglas también en inglés. Pues bien, todos los CMS publican regularmente actualizaciones de seguridad que vienen a corregir vulnerabilidades a medida que se van descubriendo. Pues es fundamental, ya que tenemos esa vía de información, bueno, pues cargar y actualizar todas estas actualizaciones. En tercer lugar, es fundamental contar con contraseñas robustas, ya que junto con el nombre de usuario son la puerta de entrada al área de administración o backend de nuestra página web. Cuando se dice que deben ser robustas, nos referimos a una longitud mínima, por ejemplo, de 8 caracteres, siempre teniendo en cuenta que cuanto más caracteres, mejor, ¿vale? Para dotar de un extra de seguridad también a nuestra página web, se puede establecer un mecanismo en el que ante determinados intentos erróneos de acceso consecutivos, se inhabilite el usuario durante un determinado tiempo, que se irá incrementando exponencialmente si continúan esos intentos fallidos. Además, se puede habilitar un doble factor de autenticación, de forma que, además de estar en conocimiento del usuario y la contraseña, sea necesario disponer de un tercer factor, que solamente está disponible, lógicamente, para el usuario legítimo, como puede ser, por ejemplo, una clave de un único uso o cualquier otro sistema similar. El cuarto punto a tener en cuenta son las copias de seguridad periódicas y almacenadas en un entorno seguro. Por supuesto, se debe comprobar periódicamente que es posible su restauración, si no, es como si no tuviéramos nada. Otro sistema habitual son los códigos CAPTCHA, que son estas imágenes que requieren una interpretación específica por parte del usuario y que sirven para impedir que ciertos programas automatizados, los llamados bots, puedan interactuar con determinadas zonas de nuestra página web, como puede ser el inicio de sesión o el área de comentarios. Otra práctica recomendable también es la gestión de los registros log. Me refiero a un sistema de registros que guarde los eventos más importantes que se producen en la página web y así, en caso de incidente de seguridad, poder investigar lo sucedido para mitigar el incidente si estamos a tiempo y además, bueno, pues tomar las medidas necesarias para que no vuelva a suceder en el futuro. Otra práctica importante es la de contar con un entorno de prueba, de manera que cuando se aplique un cambio relevante en nuestra web, como pueden ser las actualizaciones de seguridad, se realice previamente en un entorno controlado. Así, en caso de desastre, nuestra página web no se verá afectada. En octavo lugar, la monitorización de tráfico, que la hemos mencionado antes, sirve para identificar posibles indicios de un ciberataque. En este sentido, existen distintas herramientas como los sistemas de detección de intrusos, los famosos IDS o los firewalls de aplicación, cuya instalación reducirá y evitará una gran variedad de posibles ataques. Antes de publicar nuestra web, es recomendable que sea analizada por personal técnico especializado en busca de vulnerabilidades o malas configuraciones que puedan poner en riesgo la seguridad del sistema. Es lo que se conoce muchas veces como auditorías técnicas previas. En caso de que la página web, por ejemplo, permita a los clientes realizar pagos online, se deben implementar métodos seguros cuyas comunicaciones viajen cifradas, como son, por ejemplo, los TPV virtuales o contratar incluso una entidad intermediadora reconocida para efectuar esos pagos, ¿no? Como es PayPal o puede ser Google. Otra buena idea sería escoger un proveedor de seguridad externo que dote de un extra de seguridad a nuestra web y permita reducir las consecuencias en caso de sufrir un incidente de seguridad. Por último, hay que tener en cuenta el cumplimiento legal y normativo, como decíamos antes. Para evitar sanciones por incumplimiento, nuestra página web corporativa debe cumplir con la legalidad vigente y para ello debe cumplir con lo establecido en la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información, que mencionábamos antes, la Ley de Propiedad Intelectual y, por supuesto, tratar los datos personales de acuerdo con la Ley Orgánica de Protección de Datos. ¿Vale? ¿Qué podemos hacer o qué debemos hacer en caso de sufrir un ataque en nuestra página web corporativa? Bueno, pues se trata de llevar a cabo una serie de pasos que nos permitan restaurar la actividad en el menor tiempo posible. Estos pasos, además, son extrapolables a la mayoría de incidentes que sean provocados, a los ataques que hablábamos antes, ¿de acuerdo? Resumiendo un poquito, lo primero sería identificar los sistemas, los equipos y la información afectada por el incidente. ¿Vale? ¿Por qué? Pues esto nos va a permitir tomar las acciones más oportunas.
En ciertos casos puede ser de gran utilidad, por ejemplo, contactar con el Instituto de Ciberseguridad, ¿vale? Con el INCIBE, que también tiene un servicio de asesoramiento en casos de incidentes de seguridad. En segundo lugar, debemos evaluar el incidente, ¿no? Identificando a grandes rasgos su alcance y su tipología. Para ello, los sistemas de logs y de IDS que hablábamos antes serán de gran ayuda. El tercer paso es contener los daños lo antes posible, ya que una actuación rápida y eficaz puede reducir significativamente las consecuencias de un incidente. Se deberá desconectar el servidor de la red y determinar la vía de entrada de los ciberdelincuentes al entorno corporativo. A continuación, un paso fundamental es proteger las pruebas. En este sentido, es recomendable clonar los discos de los dispositivos afectados para que posteriormente puedan ser analizados, trabajan y a la vez podamos trabajar sobre copias controladas y no sobre los originales. Gestionar estas copias adecuadamente es vital, además, en caso de interponer una denuncia. Además, debemos registrar quién hizo las copias, cuándo se realizaron, quién ha tenido acceso a todas ellas. Es lo que se llama proteger la cadena de custodia, ¿vale? Es un elemento fundamental para que estas evidencias puedan servir como prueba ante un procedimiento judicial en caso de una denuncia. ¿De acuerdo? Por último, es el momento de reinstalar los equipos afectados y restaurar las copias de seguridad, siempre y cuando las tengamos, ¿vale? Solamente debe tener conocimiento de nuestro incidente aquellas personas o departamentos que puedan ser de ayuda, ¿de acuerdo? Además, es recomendable interponer, como os decía, una denuncia ante las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y también, en muchas ocasiones, notificar a la Agencia Española de Protección de Datos en el caso de que se hayan visto comprometidos datos personales de clientes o de empleados, ¿vale? Esto es una obligación legal. ¿Para qué nos debe servir todo lo anterior? Pues como lecciones aprendidas, ¿vale? Se trata de que seamos capaces de tomar medidas que eviten el riesgo de un incidente similar en un futuro, ¿de acuerdo? Vamos ahora con la cuarta de las ciberamenazas, el phishing, ¿vale? Los ataques de phishing son el principal método utilizado por los ciberdelincuentes para robar información confidencial. Es un tipo de fraude que se comete generalmente a través del correo electrónico, aunque pueden utilizarse otros medios como SMS, redes sociales, aplicaciones de mensajería instantánea o incluso llamadas telefónicas. Para lograr engañar a la víctima, los ciberdelincuentes suelen suplantar la identidad de empresas y organizaciones reconocidas, como por ejemplo entidades bancarias, empresas del sector de la energía y de la logística. Como técnica principal, se suele falsear la dirección del remitente para que simule proceder de la entidad legítima cuando en realidad el mensaje procede de una fuente distinta. A esta técnica se le denomina el email spoofing, ¿no? O suplantación de la dirección de correo electrónico. Estos ataques de tipo phishing, por lo general, contienen en el cuerpo del mensaje un enlace que nos lleva a una página web fraudulenta, con la misma estética que la web legítima. Y en dicha web se nos solicita introducir una información confidencial que es precisamente la que el delincuente quiere obtener. Una vez que la víctima del ataque ha facilitado toda la información que los ciberdelincuentes estaban esperando, el usuario suele ser redirigido en muchas ocasiones a la página web legítima de la empresa suplantada, con el fin de que el fraude pase el mayor tiempo posible inadvertido antes de que la víctima pueda denunciar. ¿Cómo podemos identificar un ataque de phishing y prevenirlo antes de que suceda? Bueno, pues lo primero es fijarnos en el remitente. Los correos de tipo phishing en ocasiones contienen remitentes que no coinciden con la organización a la que supuestamente representan. Pero, sin embargo, otras veces, y como hemos visto ya, utilizan el email spoofing para falsear el remitente, haciendo que parezca que procede de la entidad legítima cuando en realidad no es así. Para comprobar si el remitente realmente es el que figura, se deben analizar las cabeceras de los correos, ¿de acuerdo? Porque nos proporcionan la información sobre su verdadero origen. La segunda característica habitual de este tipo de engaños es la necesidad de llevar a cabo la petición de una manera urgente. Los ciberdelincuentes suelen alertar a las víctimas sobre situaciones negativas a las que tendrán que hacer frente, a no ser que sigan las instrucciones que se les facilitan. Las víctimas suelen acceder a la página web fraudulenta
e introducen la información que están buscando. Pero también puede ser que ejecuten, puede ser necesario que ejecuten un archivo malicioso que va adjuntado en el propio correo. Algunos de los ganchos más utilizados son la cancelación de un servicio o la amenaza de una multa, ¿vale? Durante la pandemia del COVID-19 lo estamos viendo, que los ciberdelincuentes se han adaptado para utilizar señuelos basados en esta temática, como por ejemplo los ERTEs, posibles ayudas gubernamentales, remedios milagrosos para curarse, incluso multas de tráfico cuando la gente comenzaba a recuperar la movilidad entre las comunidades. La tercera manera de identificar el phishing son los enlaces falseados u ofuscados, ¿vale? Estos enlaces suelen aparentar que corresponden a la web legítima o sencillamente contienen un texto para que sea pulsado. Para comprobar a dónde apunta realmente el enlace, antes de pulsarlo se puede situar el ratón encima y comprobar en el cuadro de diálogo que se nos abre la verdadera dirección a la que nos conduce. También podemos utilizar algunas herramientas online como Informe de Transparencia de Google, Virus Total o incluso la web Unshortened para los enlaces acortados. En resumen, hay que tener especial cuidado al acceder a enlaces de correos electrónicos y siempre es preferible introducirlos directamente en el navegador. Las entidades legítimas, por lo general, nunca solicitan a sus clientes el envío de las credenciales en una comunicación por correo electrónico, ¿vale? El cuarto indicio pueden ser las comunicaciones impersonales. Recibir un mensaje procedente de una supuesta organización de la que se es cliente y que, sin embargo, no venga dirigido directamente a nosotros con nuestro nombre y apellidos es un síntoma bastante habitual de fraude. Una auténtica comunicación de cualquier entidad tampoco contendrá errores ortográficos o gramaticales, ya que la comunicación con sus clientes es un aspecto muy cuidado. Y por último, la estética y la firma del correo electrónico es otro factor a tener en cuenta. ¿Qué podemos hacer si a pesar de estos consejos sufrimos un ataque de phishing? Bueno, cuando se es víctima de un ataque, lo principal, si se han introducido las credenciales en el sitio malicioso, es modificar la contraseña de acceso a ese servicio, incluso a cualquier otro servicio en el que se utilicen las mismas credenciales. También, en segundo lugar, es importante contactar con la entidad suplantada para que esté informada de lo sucedido y pueda adoptar las medidas necesarias para proteger la información de sus clientes en otros casos. ¿De acuerdo? Bueno, la quinta ciberamenaza que vamos a ver hoy es en realidad una modalidad específica del phishing que acabamos de ver. Es la que se conoce como el fraude del CEO. Se trata de una técnica orientada a robar fondos de las empresas, suplantando la identidad de un alto directivo. En este caso, se trata de un ataque dirigido contra una víctima en concreto, de la cual se ha recopilado información previamente por distintos medios, como la página web corporativa, redes sociales o profesionales, incluso cualquier otro medio, con el objetivo de hacer que el ataque sea más creíble. En este fraude se atacan dos objetivos de una misma organización. Por un lado, el alto directivo de la empresa y por otro, un empleado con la capacidad para poder realizar, por ejemplo, transferencias bancarias. Las comunicaciones suelen producirse por medio del correo electrónico y utilizando, como ya hemos visto, pues direcciones falseadas y la misma estética original, aunque a veces se usa incluso la dirección legítima del directivo que previamente se ha podido llegar a comprometer. Esta técnica se suele llevar a cabo coincidiendo con la ausencia del directivo debido a un viaje de negocios o a cualquier otra eventualidad, y así se dificulta verificar la comunicación con él. El empleado, al comprobar que la comunicación proviene de un alto directivo, no suele dudar de la solicitud y realiza la transferencia bancaria, produciéndose finalmente el fraude. En muchas ocasiones, la solicitud de transferencia va acompañada de una petición de urgencia, como os decía, incluso de confidencialidad, ¿no? Buscando que el empleado no se comunique con otros compañeros y así el fraude se realice pues con la mayor brevedad posible. ¿Cómo podemos identificar un ataque de fraude del CEO para poder prevenirlo? Pues las técnicas ya las hemos visto. Resumiendo un poco, recordad, comprobar el remitente, desconfiar de solicitudes urgentes y confidenciales. Ya sabéis que cualquier solicitud que provenga de un alto directivo que vaya acompañada de urgencia y de confidencialidad debe poner en alerta a los empleados de que puede tratarse de un fraude. En tercer lugar, como os decía, revisar la ortografía, las faltas de ortografía y la expresión. ¿De acuerdo? A veces se utilizan traductores automáticos y canta bastante rápido que esto no está redactado por una persona.
En cuarto lugar, la propia estética del correo en muchas ocasiones puede ser una pista, ¿no? Las organizaciones suelen utilizar una misma estética con todos sus correos, unos sellos o unos logotipos específicos, la información legal que va en el pie del correo, ¿vale? Cuando uno de estos elementos difiere de los habituales en un sistema de correo fraudulento, salvo que se haya comprometido la cuenta del correo suplantado, suelen ser erróneos, ¿de acuerdo? Y no coinciden con la realidad. Por último, es muy eficaz verificar la autenticidad del mensaje por otro medio de comunicación, ¿vale? Se recomienda no responder nunca a estos correos y en su lugar verificar la solicitud por otro canal de comunicación distinto, como puede ser un nuevo correo electrónico a otro empleado o realizar una llamada telefónica para confirmar, oye, este correo que me has enviado es correcto, tal, lo gestiono. Muchas veces de esta manera, pues, podemos llegar a detectar estos intentos de fraude. ¿Qué podemos hacer si a pesar de todo esto hemos sufrido un ataque? Bueno, poca cosa puede decir. Realmente lo primero siempre es interponer una denuncia, ¿de acuerdo? Con todas las pruebas posibles, como hemos visto antes, ¿vale? Y también es recomendable ponerse en contacto cuando se trata de una entidad bancaria, pues como os decía, ¿no? Pues si hemos hecho una transferencia, para intentar cancelarla antes de que se realice. La última ciberamenaza que os comento hoy es el ransomware, ¿vale? Está muy de moda. Pensad por un momento qué sucedería si toda la información de tu empresa de pronto fuera inaccesible. Es lo que ha sucedido recientemente con el SEPE, ¿vale? Seguramente la actividad diaria de nuestra empresa se vería afectada, llegando incluso a detenerse. El ransomware es un tipo de software malicioso que afecta la información contenida en los dispositivos, impidiendo su acceso. Además, generalmente cifrándola y solicitando un rescate económico a cambio de poder recuperarla. En muchos casos, los ataques de ransomware no solamente afectan al dispositivo origen de la infección, sino que se propagan por otros dispositivos como unidades de red o información incluso almacenada en la nube. Las infecciones se producen fundamentalmente por dos vías. La primera, a través de campañas de correo electrónico, como hemos visto, en las que el software malicioso puede estar adjunto o vinculado a un enlace que se encuentra dentro del correo. Y por otra parte, hemos comentado las vulnerabilidades o las configuraciones de seguridad deficientes. Los ciberdelincuentes también pueden infectar los dispositivos sin interacción potencial de las víctimas. Para ello se valen pues, de estas vulnerabilidades no parcheadas, ¿no? O configuraciones de seguridad deficientes, como por ejemplo los escritorios remotos, y la víctima ni siquiera se entera. ¿Cómo evitar un ataque de ransomware? Bueno, pues como hemos comentado, lo fundamental es tener mucha precaución con los archivos adjuntos de los correos electrónicos y los enlaces contenidos a páginas externas, ¿de acuerdo? Se deben seguir las mismas recomendaciones que en las campañas de phishing, ¿vale? Y siempre, en caso de duda, nunca descargar el fichero adjunto, ni por supuesto acceder al enlace que pueda figurar en el correo. Pensad que el objetivo final de los ciberdelincuentes es que la víctima descargue y ejecute un malware, ¿vale? Un software. Por ello, es recomendable analizar con nuestro antivirus de nuestro equipo o con cualquier otra herramienta en línea, que también las hay, todos los archivos adjuntos que provengan de una web externa, ¿vale? Y ante la menor duda, nunca abrirlos. Siempre es recomendable borrar un correo y confirmar y que nos lo vuelvan a enviar antes que poner en peligro nuestra información de nuestra empresa. Algunas extensiones de ficheros que nunca deben ejecutarse, quizás os suenen, yo os las recomiendo. Las principales, los .exe, los .msi y los .vbs. El segundo medio para evitar el ransomware es el software actualizado y las configuraciones de seguridad robustas, ¿vale? Todo el software de la empresa, tanto en los dispositivos como en los servicios que son accesibles de Internet, deben estar actualizados a la última versión disponible. Como hemos visto, entre los errores de configuración que destacan se encuentra, pues, por ejemplo, la utilización de credenciales de acceso débiles. Para evitarlo, las contraseñas robustas o no utilizar nombres de usuario comunes o genéricos como administrador o admin o el nombre de la empresa, ¿de acuerdo? En tercer lugar, también existen herramientas anti-ransomware muy eficaces que monitorizan la red y el tráfico que transcurre por ella y los dispositivos, llegando incluso a
bueno, pues a identificar y a bloquear estos procesos de cifrado antes de que se produzcan. ¿Qué puedo hacer si aún así he sufrido el ataque de ransomware? Bueno, nada nuevo que no se haya comentado ya. En primer lugar, siempre aislar los equipos infectados de la red principal, no apagarlos. Estamos hablando de aislarlos, de desconectarlos de la red, ¿vale? Así se evita que la infección pueda propagarse pues, a otros dispositivos conectados a la misma red. En segundo lugar, recordad, clonar los discos de los dispositivos para trabajar sobre una copia de seguridad, ¿de acuerdo? Y que esa copia original, que el dispositivo original nos pueda servir en un momento determinado pues como una prueba en una denuncia, ¿vale? En tercer lugar, desinfectar los dispositivos afectados para intentar recuperar los archivos que nos han cifrado, ¿vale? Para esto es recomendable analizar los equipos con un anti-malware, ¿de acuerdo? Es posible que ya lo tengáis instalado, pero también es posible que haya fallado y no se haya activado por defecto y al volver a analizarlos con posterioridad se detecte y se pueda limpiar y solucionar el problema, ¿vale? En cuarto lugar, para recuperar los archivos cifrados, pues por ejemplo, hay un proyecto de la Europol que se llama No More Ransom, que cuenta con varias herramientas de descifrado que en muchas ocasiones permiten recuperar la información inaccesible. También, en caso de no disponer de una copia de seguridad, los sistemas operativos Windows cuentan con un sistema denominado Snapshots que mantiene copias de versiones anteriores de ficheros. Puede ser también una buena ayuda. Y por último, como siempre en estos casos, lo recomendable es interponer una denuncia, aportando siempre toda la información disponible y comunicar el incidente, por supuesto, al INCIBE, que os pueda ayudar, y en caso de que se hayan visto afectados de datos de carácter personal, pues por una propia obligación legal notificar a la Agencia Española de Protección de Datos, ¿vale? Bueno, pues hasta aquí llega el repaso de las principales ciberamenazas que os quería comentar. Ahora, a modo de resumen, quiero que os quedéis con he llamado decálogo de recomendaciones, que son al final unos consejos básicos que conviene siempre tener presentes. El primero, ante correos electrónicos de remitentes desconocidos, se deben extremar las precauciones. Si un correo presenta enlaces externos a páginas web o incluye documentos adjuntos, es recomendable analizarlos siempre con herramientas en línea o con el antivirus del dispositivo. El tercero, todos los dispositivos de la empresa y las aplicaciones deben tener actualizadas y a las últimas versiones el software que tengan instalado, ¿de acuerdo? Fundamental para evitar las vulnerabilidades. En cuarto lugar, todos los dispositivos que tengan un sistema operativo deben contar con una aplicación antivirus. Las hay buenas y no tan buenas, pero todas nos van a ayudar. O dejaros de historias que podáis oír de que el antivirus a lo mejor ha quedado anticuado y no es tan útil. Más vale tener un antivirus regular que no tener nada, ¿vale? En quinto lugar, las contraseñas robustas que os decía, ¿vale? Y, por supuesto, evitar reutilizar contraseñas en más de un servicio, siempre que sea posible. A veces, pues no podemos, ¿no? Pero pensar que si utilizáis una misma contraseña para más de un servicio, si han entrado en uno, podrían entrar en otro. Y, por supuesto, el factor múltiple de autenticación, ¿no? Contar con un factor adicional al usuario y la contraseña que hemos comentado. En sexto lugar, copias de seguridad, ¿vale? Las copias de seguridad, es fundamental tenerlas disponibles de manera periódica y comprobar que luego podemos recuperar la información que hemos guardado en ellas. 7. Recordar que el correo electrónico no es el único canal de comunicación que utilizan los ciberdelincuentes y que debéis tomar precauciones también pues con llamadas telefónicas, con comunicaciones de mensajería instantánea, con SMS, con redes sociales, ¿de acuerdo? 8. Ante solicitudes que requieran operaciones bancarias, antes de realizarlas, siempre intentar verificar su autenticidad con un canal de comunicación alternativo al del origen. Y 9. En un incidente de seguridad que se vean afectados datos de carácter personal, recordar, es obligatorio
comunicarlo a la Agencia Española de Protección de Datos en un plazo máximo de 72 horas. Y 10, por último, la mejor herramienta de prevención de incidentes de seguridad es la concienciación de las personas, de los empleados. Crear una cultura favorable a la seguridad de la información es el mejor consejo que os podemos dar, ¿vale? Las personas somos el eslabón más débil de la cadena de la seguridad de la información. Por eso, fundamental crear en nuestra organización una cultura que nos haga saltar la evidencia ante cualquier sospecha y así poder evitar cualquier situación de este tipo. ¿Vale? Bueno, pues nada más por mi parte. Espero que os haya resultado de utilidad estos minutos dedicados a la seguridad de la información. Recordad que tenéis disponible la presentación en el apartado de documentos y aquí os dejo mis datos de contacto por si queréis que hablemos de cualquier caso concreto o más tranquilamente, resolver alguna duda, que estoy encantado de poder atenderos. Muchísimas gracias, cuidaros mucho y nos vemos pronto.